Muy bien, entonces ayer hablamos de la teoría cinética de los gases y pues voy a resumir las principales ecuaciones a las que llegamos el día de ayer y un poco dar la interpretación de cada una de ellas. La primera ecuación que dedujimos fue la relación de la presión. Nosotros sabemos que la presión es igual a la fuerza en un área respectiva y lo que la teoría cinética nos dice es que esto es igual a n mayúscula por m por bx al cuadrado entre el volumen. Bien, entonces, lo que esto nos dice directamente es que la presión está directamente relacionada con el número de moléculas. Es decir, entre más moléculas hay, pues la probabilidad de colisiones es más alta, ¿no? Entonces, por lo tanto, la presión aumenta. Es directamente proporcional a m, que es la masa de las moléculas. Eso quiere decir, pues obviamente que entre más masiva es la partícula, pues más grande es la presión. Y está directamente relacionado, este es el resultado más interesante, está directamente relacionado con la velocidad de las partículas. Pues cada partícula se está moviendo con una velocidad, ya sea en X, en Y o en Z, y está relacionada directamente con la velocidad. Entonces, entre más rápido se están moviendo las partículas, pues mayor va a ser la presión y sabemos que es inversamente proporcional al volumen. Eso ya lo sabíamos la, desde la ecuación de estado de los gases ideales. Después, la segunda relación a la que llegamos es definir la energía cinética translacional, ya que encontramos la relación directa ahí con la velocidad, entonces, pues lo asociamos directamente con una energía cinética de traslación. Y entonces, en este caso, es energía cinética de traslación, utilizando la ecuación de estado de los gases ideales, encontramos que es igual a 3 medios de nRT. Entonces, aquí está la relación directa entre la temperatura y la energía cinética de traslación de las moléculas. Entonces, esa es una energía cinética promedio, ¿verdad? Obviamente, porque esa energía cinética de traslación, si se acuerdan, para una molécula, Yo quiero robarte como un delincuente. ¿quién despertó tan activado? Si tú me Ok, entonces sabemos que para una molécula es igual a un medio de m b cuadrado medio, ¿no? Perdón. Entonces, esa expresión tiene que ver con el cuadrado del vector de velocidad. Entonces, uno determina el vector de velocidad, lo eleva al cuadrado y saca el promedio. Eso en la práctica no se hace. Solo lo digo un poco para entender qué significa esa expresión. Pero eso uno no lo calcula, ¿sí? Todo lo contrario, lo que uno calcula es la temperatura, porque tenemos instrumentos ya para medir la temperatura, y pues eso ya nos da una medida de qué tan rápido se mueven las partículas o no en el medio. La tercera ecuación, fueron 4 las ecuaciones que encontramos el día de ayer. La tercera ecuación es la que tiene que ver con la misma energía que acabo de definir, pero relacionarla con el principio de equipartición de energía. Entonces, en este caso, estos 3 medios de K por T, yo los puedo separar en un medio de K por T, no lo voy a poner así mejor, un medio de K por T más un medio de K por T, donde este primero está relacionado con la traslación en X, este asociado con la traslación en Y
y este asociado con la traslación en Z. Entonces, lo que esto dice, según el principio de equipartición de energía, es que tengo 3 grados de libertad. En este caso, los grados de libertad están directamente asociados con la traslación. Ya vamos a ver, aquí estamos haciendo la deducción para una partícula puntual, pero hoy vamos a ver, por ejemplo, que en las partículas o en las moléculas que son diatómicas, pues va a ser considerable agregar grados de libertad asociados con la rotación también, no solamente con la traslación. Entonces, esta ecuación pues resume lo que el principio de equipartición de energía dice, que cada grado de libertad aporta un medio de K por T a la energía, en este caso a la energía cinética traslacional media de la molécula. Okay. Y la cuarta y última ecuación tiene que ver con la rapidez. Esta rapidez eficaz o rapidez media cuadrática es una velocidad que nosotros podemos encontrar. Es la única velocidad, digamos, que podemos encontrar y se parece mucho a la velocidad promedio, ¿no? Nosotros no podemos calcular la velocidad promedio de la partícula porque eso implica de la muestra de gas, más bien, porque eso implicaría que yo agarre partícula por partícula y le mida su velocidad y luego haga un promedio, es decir, la suma y la divida entre el número de partículas estudiadas o de moléculas estudiadas, pero eso no lo puedo hacer, eso es imposible. Entonces, a lo que nosotros podemos aspirar es a determinar la rapidez media cuadrática. Entonces, la rapidez media cuadrática está asociada directamente con con este término, el término de velocidad al cuadrado media. Y la velocidad al cuadrado media está conectada directamente con la temperatura. O sea que yo puedo calcular a partir de la temperatura la velocidad cuadrada media y con la velocidad cuadrada media puedo encontrar la rapidez eficaz, que vendría a ser como una especie de velocidad promedio. No es exactamente la promedio que nosotros estamos acostumbrados a determinar, pero se parece mucho y es una velocidad representativa del conjunto de partículas. Entonces tengo esta primera ecuación y la segunda ecuación es 3RT sobre M mayúscula. Bien, esas son las 4 ecuaciones a las que llegamos el día de ayer. Entonces el día de hoy vamos a resolver algunos problemas relacionados con estas ecuaciones y con estos principios. Vamos a iniciar con el problema que tengo con el del CIRS. Ok, entonces es el problema 1834 y me dice que un recipiente con un volumen de 1.48 litros, 1.48 litros, está inicialmente vacío. Este se llena con 0.226 gramos de nitrógeno diatómico. Suponga que la presión del gas es lo suficientemente baja como para que el gas obedezca la ley de los gases ideales con un alto grado de exactitud. Si la rapidez eficaz de las moléculas es de 182 metros por segundo, ¿cuál es la presión del gas? Entonces, vamos a sacar los datos primero. Tengo del problema. Tengo el volumen del recipiente, que es el mismo volumen del gas. Esto es igual a 1.48 litros. Esto lo podemos convertir directamente a metros cúbicos, porque así lo voy a necesitar. Entonces, para convertirlo a metros cúbicos, yo lo que tengo que hacer es dividirlo entre 1000, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que en un metro cúbico nosotros tenemos 1000
1000 mililitros. Entonces sería 1.48 dividido entre 1000. Eso me da 1.48 por 10 a la 3, obviamente. Metros cúbicos. Muy bien, entonces ahí tengo mi primer dato. Luego tengo la masa. La masa de nitrógeno es de 0.226 gramos. Eso es 0.226 por 10 a la menos 3 kilogramos. Estoy haciendo la conversión de todas las cosas porque al final necesito calcular una presión y la presión se determina en pascales. Entonces, o en atmósferas, ¿no? Entonces, pues yo tengo que tomar la decisión de qué me conviene más, si trabajar con los litros o trabajo con atmósferas, ¿no? O metros cúbicos en este caso, ¿no? Bien, entonces el siguiente dato es la rapidez media cuadrática, sería 182 metros por segundo, y pues me están pidiendo la presión. Entonces, lo primero que recuerdo es la ecuación de estado. La ecuación de estado me dice PV igual a nRT, o sea que la presión es igual a nRT entre el volumen, ¿no? nRT entre el volumen, ahí tengo mi relación principal, que es de donde voy a sacar la presión. No tengo el número de moles, pero sí tengo la masa y conozco la masa molar del nitrógeno también. Tampoco tengo la temperatura, pero tengo la rapidez media cuadrática. Entonces, la segunda ecuación es el número de moles. Entonces, esta se determina, si recuerdan, de dividir la masa entre la masa molar. Y la segunda tiene que ver con BRMS. Sabemos que BRMS es la raíz de 3RT entre la masa molar. Ok, entonces luego de esto, pues lo que hacemos nada más es combinar, ¿no? Y aquí puedo despejar para la temperatura. Me queda que la temperatura es la masa molar multiplicada por BRMS al cuadrado dividido entre 3 veces R, ¿no? Entonces, solamente encuentro cada una de esas cosas antes o puedo sustituir directamente, ¿no? Entonces, la presión va a ser igual al número de moles, que sería la masa molar, la masa entre la masa molar, multiplicado por R, por M mayúscula, de RMS al cuadrado, entre 3R. Y todo esto dividido entre el volumen. Entonces, simplificando esta expresión, porque aquí se cancelan varias cosas, entonces, vea cómo a mí me gusta más trabajar así las ecuaciones. Yo sé que muchas veces lo mejor es ir calculando paso por paso las cosas, ¿verdad? Pero yo personalmente prefiero hacerlo así, porque aquí uno se da cuenta si es necesario hacer conversiones, si era necesario pasar una cantidad a, no sé, a las unidades del sistema internacional o no. Por ejemplo, aquí le va a quedar la masa multiplicada por BRMS al cuadrado entre 3 veces el volumen, ¿no? Entonces, probablemente si yo hubiera sacado las cosas paso por paso, pues hubiera sacado primero N, ¿no? Después hubiese querido calcular la temperatura, pues tal vez la temperatura
ya que está en metros por segundo, pues obviamente necesitaba tener R en unidades del sistema internacional, entonces pues es inevitable hacer las conversiones. Entonces, sustituyendo, me va a quedar que la presión es igual a 0.226 por 10 a la menos 3 kilogramos por la rapidez media cuadrática, que es 182 metros por segundo al cuadrado, dividido entre 3 por 1.48 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y entonces ya con eso me aseguro de tener las unidades correctas. Recuerde que pascales son newtons por metro cuadrado, ¿no? Entonces, en la parte del numerador, usted va a tener newton multiplicado por metro, ya que tiene kilogramos por metro cuadrado entre segundo cuadrado, eso es newton por metro, y abajo va a tener metro cúbico. Se cancela y aquí me queda newton por metro cuadrado. Bien, ¿cuánto da eso? 1686.04. 1686.04 pascales. Muy bien, entonces los problemas de teoría cinética no son complicados, más que todo es aplicar las ecuaciones y en este caso, al aplicar las ecuaciones, pues uno solamente tiene que saber ahí en qué contexto aplicar. Ahora, aquí yo me evité hacer varias cosas porque hice una sola ecuación. Por ejemplo, me evité tener que sacar el número de moles. Si me hubiera ido paso por paso, me hubiera tocado sacar el número de moles primero, pues la temperatura y después meterlo en la ecuación de la presión. Entonces me evité ahí tener que hacer eso. Me evité tener que sacar la masa molar del nitrógeno, porque si se fijan se me canceló en la ecuación. Pero sepa que la masa molar del nitrógeno, eso es importante que lo tengan en mente, sobre todo aquellos que no están tan familiarizados con la química. El nitrógeno es una molécula diatómica. Eso quiere decir que se encuentra en forma de pareja. Usted lo encuentra como dos átomos de nitrógeno unidos. Entonces, por lo tanto, la molécula de nitrógeno tiene una masa molar del doble de lo que tiene un átomo de nitrógeno. Y la masa molar del átomo de nitrógeno es de 14. Por lo tanto, si hubiese hecho todos esos pasos y de calcular la masa molar, el número de moles, después calcular la temperatura donde está involucrada la masa molar, entonces aquí tenía que usar 14 gramos por mol, ¿verdad? Que normalmente hay que pasarlo a kilogramos por mol, sobre todo, por ejemplo, en esa ecuación de la rapidez media cuadrática, ahí necesariamente tiene que estar en kilogramos por mol. Entonces, tiene que poner 14 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. Yo me evité hacer todo eso porque pues lo hice en un solo paso. En estos problemas yo lo recomiendo bastante porque así uno se evita trabajo innecesario. Bien, ¿hay alguna pregunta con este ejercicio? No es tan complicado, solo es sustituir Lick, ecuaciones. Dígame. en la ecuación de la velocidad de la rapidez eficaz, ¿por qué espejo para la temperatura? Porque no tengo la temperatura y tengo que sustituirla aquí en la ecuación de la presión. Y en la ecuación de presión no tengo ni el número de moles ni la temperatura. Entonces, ¿cómo saco el número de moles? Pues bueno, divido la masa entre la masa molar, pues, porque lo que tengo es la masa y pues me dicen de qué tipo de moléculas son para que yo sepa cuál es la masa molar.
Y de la temperatura, pues como me dicen el tipo de gas, y además me están dando la rapidez media cuadrática, entonces pues de ahí puedo sacar la temperatura. No sé si eso contesta su pregunta. Sí, gracias. ¿Alguien más? Voy a hacer lo que hacen en otras clases, que les preguntan a cada uno por su nombre, para ver si están despiertos. Ok, vamos a hacer un segundo problema. Este es un problema del Resnick. Interesante porque encuentra una ecuación, o bueno, es necesario usar una ecuación. Yo no la deduje, aunque en el libro de texto está deducida. Es la ecuación, voy a referirme a ella con números, es la ecuación 18.5. Entonces, voy a meter eso aquí. Voy a introducir eso en este momento, pues porque me sirve para poder resolver este problema. Bien, antes de leer el problema incluso voy a hacer todo esto. Entonces, aquí nosotros recordamos que tenemos una ecuación que es PV igual a nRT. Pero sabemos que N, así como lo calculé en el problema anterior, es igual al número de moles, perdón, sí, el número de moles es igual a la masa total dividida entre la masa molar por R por T. Eso es el número de moles, la masa total entre la masa molar. Y entonces, pues, tengo eso, ¿no? Si se fijan, aquí me aparece la masa total. Pero la masa total, nosotros la podemos asociar, la masa M, la podemos asociar con la densidad. Recuerda, la densidad era igual a la masa dividida entre el volumen. Entonces, yo tengo ese volumen del lado izquierdo. Tengo ese volumen. Entonces, quiere decir que si yo paso a dividir el volumen, entonces puedo introducir en la ecuación la densidad. Entonces, me va a quedar la presión, masa total entre volumen multiplicado por RT entre la masa molar. Entonces eso es la densidad y me quedaría densidad por RT entre M. Entonces esa es la manera, aquí se despeja para la densidad. Esa es la manera de determinar la densidad de un gas. Es la multiplicación de la presión por la masa molar dividida entre RT. Así uno puede determinar la densidad promedio de un gas. Por ejemplo, yo puedo determinar la densidad promedio del aire, por ejemplo, que está compuesto de diferentes partículas, pero necesitaría conocer pues cuál es la masa molar de este gas, ¿no? Y necesitaría la presión y la temperatura. Bueno, entonces en este problema nos asocian la densidad con las cantidades de la teoría cinética de Lucas. Me dice que a 44 grados y 1.23 por 10 a la menos 2 atmósferas, la densidad de un gas es de 132 por 10 a la menos 5. Entonces, aquí hay un problema porque no conozco M, entonces, por lo tanto, yo no podría saber qué tipo de gas es, ¿no? Yo no podría saber qué tipo de gas es. Entonces, me dice, halle la rapidez media cuadrática para las moléculas del gas en el inciso A. Y ya hasta el inciso B me dice, halle la masa molar del gas e identifíquelo. O sea, intente reconocer, de acuerdo a las tablas, cuál es ese gas. Entonces vamos a ver qué hacemos con esto. Entonces, el inciso A, o lo que yo quiero hacer en el inciso A, es encontrar una relación
entre la rapidez media cuadrática y la rapidez media cuadrática y la densidad. Entonces, yo sé que la rapidez media cuadrática es 3RT entre M, pero yo puedo despejar de la ecuación anterior. Puedo despejar para ese producto que tengo, ese cociente que tengo ahí en la ecuación, ¿no? Que sería temperatura entre masa molar. Temperatura entre masa molar sería, bueno, en realidad tengo más. Si se fija, bueno, voy a despejar de esta ecuación. Si despejo de la ecuación de densidad para R por T entre masa molar, ¿qué me queda? La presión entre la densidad. La presión entre la densidad, ¿no? Entonces puedo introducirlo en esta ecuación. Pues solo me va a quedar 3 veces la presión entre la densidad. Ojo ahí con la notación, ¿verdad? Yo suelo hacer bastante parecida la P minúscula con ρ, pero bueno, el denominador es ρ, ¿no? La densidad. Entonces, por lo tanto, así se determina la rapidez media cuadrática también. Eso es una ecuación alternativa. 3 veces la presión entre la densidad, raíz cuadrada de eso. Entonces ahora, pues ya solo sustituyo porque a mí ya me dan la presión y la densidad del gas. Me dice que la presión es de 1.23 por 10 a la menos 2 atmósferas. 3 por 1.23 por 10 a la menos 2 atmósferas. Y me dice que la densidad es de 1.32 por 10 a la menos 5. Esto es, a ver, tengo que convertirlo porque esto es en gramos por centímetro cúbico. Ok, sí, tengo que hacer esa conversión. Bueno, voy a hacerla aquí aparte antes. Es 1.32 por 10 a la menos 5 gramos por centímetro cúbico. Divido entre 1000 y multiplico por 10 al cubo centímetros cúbicos. Ok. Ahí hago la conversión para tener en kilogramos por metro cúbico. Gramos, centímetros cúbicos. ¿Cuánto da eso? Ahí me da 0.0132. 0.0132. Muy bien. 0.0132 kilogramos por metro cúbico. 0.0132 kilogramos por metro cúbico. Todo esto está en una raíz cuadrada. Entonces determinemos la rapidez media cuadrática. $1.67. 1.67. No. Vamos a ver. Eso me dio a mí también. 1.67. Ah, bueno, no. Bueno, hay algo aquí de lo que no nos dimos cuenta.
Bueno, ¿cuál es el error? A ver si lo identifican ustedes. La atmósfera. Así es, ¿verdad? Tengo aquí un problemita, ¿no? Pero bueno, como no quiero borrar todo lo que hice, entonces solamente voy a meter aquí dentro de la raíz el factor de conversión. Una atmósfera equivale a 1.013 por 10 a la 5 pascal. Okay, entonces ahí sí. Voy a mover esto para poner la respuesta aquí abajo. Ahora sí. Bueno, ¿cómo uno sabe si la rapidez media cuadrática está buena o está mala? Eso lo encuentra con el valor. Más o menos la rapidez media cuadrática para una muestra de gas siempre anda por el orden de los miles. Es decir, voy a andar ahí entre ¿qué? 500, 2000, por ahí más o menos. Son valores así grandes, más o menos del orden de kilómetros por segundo. Los valores típicos, es que así va a ser siempre. 532. 532. Muy bien. Ahora sí, muy bien. Muy bien, en el inciso B me dice que determine o que encuentre la masa molar del gas y que lo identifique. Bien, ¿cómo encuentro la masa molar del gas? ¿Qué idea tienen para encontrar la masa molar del gas? ¿Será por aquí? ¿Con la rapidez media cuadrática? Parece que no hay nadie despierto. Ok, entonces la rapidez media cuadrática es igual a la raíz de 3RT entre M. Entonces de ahí puedo despejar para M. M es igual a 3RT de RMS al cuadrado. Entonces la masa molar va a ser 3 por 8.314 joules mol Kelvin por la temperatura. La temperatura me dicen al inicio que es de 44. 44 más 273 sería 317. 317 Kelvin. Dividido entre la rapidez media cuadrática al cuadrado. 532 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da eso? ¿Y quién me puede identificar el gas que tiene esa masa molar? $0.0279.
Muy bien. ¿Y esa masa molar, a quién creen que correspondería? Al nitrógeno. Al nitrógeno diatómico. Muy bien. Nitrógeno diatómico. O bien, puede ser otra. ¿Qué otra partícula hay? ¿Qué otra molécula de gas hemos estudiado también? A ver, esos estudiantes de ingeniería química que se saben toda la tabla periódica. ¿Qué otro gas podría ser? Hay otra posibilidad. Oxígeno. Oxígeno. La masa molar del oxígeno es 16 y es diatómico. Eso Es quiere decir que diatómico. tiene una masa molar de 32, ¿no? A ver, perdón, ¿qué me dijo? No, dije que era diatómico. Sí. Hay uno más, pensemos. ¿Qué otro hay por ahí? Entonces, en la identificación vamos a dar dos que a mí se me ocurren. Pueden ser, o puede ser, ¿no? Digamos que puede ser nitrógeno o monóxido de carbono. A ver, monóxido de carbono, sí. Ya me quedó la duda. No, ¿verdad? ¿Cuál es la masa molar del carbono? Sí La del carbono encajaría. es 12. 14, ¿verdad? Que es 14, ¿no? No, sí, tienen razón. No hay otra. Yo estaba pensando mal ahí. Hice mal la suma. No, sí. Creo que solo el nitrógeno. Solo el nitrógeno. Puede que haya otra combinación por ahí, pero Creo que quizás sí, Sí daba 10, o sí se sea, puede porque la masa del carbono es 12 y la del oxígeno redondeada es 16 y suman ¿verdad que sí? 20. Es 12, ¿verdad? Sí, Es sí se 12. puede. Sí, sí. Ah, bueno, no, entonces sí. Entonces no estaba tan mal. Sí, es que tuve una duda en este momento porque pues pensé que era 14, ¿verdad? Pero es 12, sí, es 12. Sí, sí, puede ser, puede ser. Y pues el monóxido de carbono es una molécula diatómica. Entonces ambas pueden cumplir con este requisito. Entonces ahí estamos bien. Bueno, entonces, Lick, pues dígame. el R es una constante. Sí. ¿Por qué? Ah, no, por nada. Ok. Licenciada, una pregunta. Al calcular la rapidez media cuadrática, pero en átomos, en moléculas como estas, que son biatómicas, ¿qué cambiaría? En átomos se refiere a moléculas que solo tienen un átomo, como Eh, me pide como calcular el la helio, velocidad, pero en átomos. en Y átomos. sí, o sea, la velocidad de los átomos, no de la molécula, sino que del átomo. No, o sea, aquí no se hace una distinción, o sea, es importante que nosotros vamos a tener, creo que ya les había mencionado que podemos tener tres tipos de moléculas: moléculas monoatómicas, moléculas diatómicas y poliatómicas. Monoatómicas significa que es una agrupación de un átomo. Diatómica es una agrupación de dos átomos, ¿verdad? Que están juntos. Y poliatómica puede ser varios. De hecho, voy a abrir el libro porque en el libro hay una tabla que es justamente a lo que vamos a hablar ahora, que donde están las capacidades caloríficas molares. Hay una tabla donde se muestran pues los gases con los que principalmente trabajamos. Pues, ahí donde está el monóxido de carbono, como les dije antes. Entonces,
En esta tabla se diferencian, ¿no?, los tipos de gas. Está monoatómico, nosotros trabajamos con helio, argón. Diatómicos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, monóxido de carbono. Y poliatómicos, dióxido de carbono, dióxido de azufre y el otro, no recuerdo cómo se llama, sulfuro de hidrógeno, no sé, que me corrijan los ingenieros químicos. Bueno, entonces yo trabajo con gases que tienen esas composiciones, ¿no? Ahora, el hecho de que sea monoatómico y diatómico sí cambia un poco en cuanto a la respuesta que va a tener. Pero nosotros no vamos a distinguir en la teoría cinética entre ellos. Es decir, las ecuaciones de la rapidez media cuadrática, la presión y todo el tratamiento que hicimos de la teoría cinética de los gases aplica para partículas puntuales. Entonces, cuando yo les dije que las suposiciones que se hacían era que las partículas, o no íbamos a considerar el volumen de las partículas, entonces me refería precisamente a eso, ¿no? Me refería a que no me interesa si la molécula está compuesta por 2 átomos, por un átomo, siempre la voy a considerar una partícula puntual. Siempre la voy a considerar una partícula puntual. Ahora, donde sí va a ser importante para nosotros es cuando ya hablemos de cantidades macroscópicas como el calor y el trabajo, porque ahí aparece esa constante que es la capacidad calorífica molar. La capacidad calorífica molar es una constante similar al calor específico. Precisamente de ahí viene la definición de la capacidad calorífica. Y pues aquí sí vamos a considerar el tipo de gas, si es monoatómico, diatómico, poliatómico, porque lo interesante de la teoría es que lo que nos dice es que dependiendo de si es monoatómico o diatómico, pues, bueno, los dos que vamos a trabajar, poliatómicos no nos vamos a meter, cada uno tiene una capacidad calorífica y es constante. O sea, es constante para los gases que tienen esa capacidad calorífica. Entonces, en términos de las cantidades como la rapidez media cuadrática, no va a ser interesante o no va a ser importante distinguir entre si es monoatómico o diatómico. Donde sí va a ser importante hacerlo va a ser cuando hablemos de calor, de trabajo o del cambio en energía interna, o sea, las consecuencias de los cambios de estado. O sea, es decir, yo tengo un gas en un estado y lo quiero pasar al otro. Para pasar un gas de un estado a otro, ¿qué necesito hacer? Necesito agregarle calor, quitarle calor, hacer un trabajo sobre el gas o que el gas haga un trabajo. Y eso como consecuencia cambia la energía que tiene el gas. Entonces, recuerden que yo les dije que había un principio que se llama el principio de equipartición de energía. El principio de equipartición de energía me dice que cada grado de libertad aporta un medio de K por T. Ya, de hecho, ya me voy a meter un poco a esa discusión. Entonces, cada grado de libertad aporta un medio de K por T a la energía de la molécula. Entonces, en el caso de la traslación, es esto que tengo aquí. Bueno, en el caso de las partículas que son monoatómicas, pues en esas no hay mucho problema, porque resulta que solo va a haber traslación. O sea, quiere decir que si usted rota una partícula se va a ver igual, no hay ningún problema. En el caso de las monoatómicas, pero en el caso de las diatómicas se piensan como esto, como una especie de mancuerna, donde tengo un centro de masa en el centro de ellas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la aproximación. O sea, nosotros trabajamos toda la teoría alrededor del centro de masa de la partícula. Entonces, quiere decir que a pesar de que tiene dos átomos unidos, el centro de masa se comporta como una masa puntual. Entonces, eso es lo que aprendimos en Física 100 cuando aprendimos a trabajar con el sólido rígido. Entonces, el sólido rígido tiene un volumen dado, pero nosotros, para poder simplificar el estudio, entonces lo que hacemos es definir el centro de masa de ese objeto. Y ese centro de masa se considera como una masa puntual, como un punto de masa, un punto donde teóricamente estaría concentrada toda la masa,
y se mueve como en el caso de las partículas monoatómicas. No sé si eso aclara su duda, Brenda. Sí, licenciado. La respuesta corta es, no importa si es monoatómica o diatómica para encontrar la rapidez media eficaz. No importa. O sea, es decir, en este problema que nosotros tenemos aquí, pues particularmente encontramos que esta masa molar corresponde a una partícula que es del tipo diatómico, ¿no? Pero igual pasó no sé si en el problema anterior se define que, bueno, aquí también es diatómico nitrógeno. Pero bueno, podría tener un problema. Voy a ver si hay alguno en el libro. Podría tener un problema donde sea una... De hecho, ajá, sí. Precisamente el problema 1830, lo voy a poner en pantalla. 1830 trabaja con helio. Y el helio es una partícula monoatómica. Aquí está, ¿no? Entonces, me dicen, un matraz contiene una mezcla de gases, neón, criptón, radón, compare las energías cinéticas medias de los átomos y calcule la rapidez eficaz de las moléculas. Entonces, la ecuación que voy a usar es la misma ecuación. Exactamente la misma ecuación, si es monoatómico o diatómico. Ok. Bueno, entonces mañana vamos a estar hablando de la última sección. Esto lo vamos a abordar así un poco rápido porque pues, esto se va a complementar con lo que vamos a estudiar más adelante. Entonces aquí, en esta sección, en la sección 18.4, lo que vamos a hacer es una conexión entre las ideas de la teoría cinética, el principio de equipartición de energía y la calorimetría. En la calorimetría nos decía que si nosotros elevábamos la temperatura de un material, entonces yo tenía que agregar una cantidad de calor que era igual a la masa de la muestra por el calor específico por el delta T, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es hacer el cálculo de qué pasa con el calor específico, que lo voy a convertir en capacidad calorífica molar, porque son cantidades que están conectadas por el número de moles. Entonces, ¿qué pasa con esa capacidad calorífica molar cuando nosotros tenemos un gas en particular? Estudiar los dos tipos de gas que hay, el monoatómico y el diatómico. Bueno, no solo esos hay muchos. Lo que pasa es que nosotros solo vamos a concentrar nuestra atención en monoatómico, diatómico, porque ya para gases poliatómicos la cosa se pone pues mucho más compleja. Entonces vamos a encontrar cuál es la capacidad calorífica molar para los gases monoatómicos y los diatómicos, y eso nos va a servir para introducirnos en el siguiente capítulo, que ya es el capítulo 19, donde se enuncia la primera ley de la termodinámica. Entonces, la primera ley de la termodinámica está relacionada con las cantidades de energía involucradas en un proceso termodinámico. El trabajo, el calor y cuánto cambia la energía que posee la muestra de gas, que se le llama la energía interna. Entonces, vamos a conectar esas ideas con esta capacidad calorífica molar. Y eso nos va a dar pie a poder definir lo que se conocen como los procesos termodinámicos. Bien, entonces nos quedamos hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, tal vez de lo que discutimos hoy. Por mi parte, no.
Por la mía tampoco, Lick. Gracias. Bueno, entonces, pilas, ¿verdad? Ya casi terminamos el capítulo 18. El viernes hay control de lectura. El viernes hay que entregar tarea. Entonces, pilas con esas dos actividades, a leer muy bien ese libro de texto y a trabajar en esos problemas. Muy pocos me han preguntado. Quiere decir que no están avanzando tanto en esa tarea. Espero ya entre hoy y mañana ya empezar a recibir un poco más de preguntas, ¿verdad? Ya saben que estoy a la orden para apoyarles en alguna pregunta que tengan relacionada con la solución de los ejercicios de tarea. Bueno, nos encontramos mañana. Cuídense mucho. Que tengan un feliz día. Nos vemos, Lick. Nos vemos, Lick.